Llega un momento silencioso pero poderoso en el que algo dentro de ti cambia. Cuando el peso de la confusión del agotamiento emocional de vivir caminando sobre cáscaras de huevo finalmente se quiebra y te susurras a ti misma: no puedo seguir viviendo así. Ese momento no es debilidad, es tu despertar. Y si estás aquí todavía buscando la verdad, después de todo lo que has soportado, entonces ya has dado el primer paso para recuperar tu poder. Este video no es solo otra explicación sobre el abuso narcisista. Es un espejo no para reflejar al narcisista, sino para revelar tu fuerza. Para recordarte que tu silencio no es un final, sino una declaración. Que alejarte no es rendirte, es dar el primer paso hacia tu sanación. Y lo que descubrirás al final de este video podría cambiar la forma en que ves tu pasado. Y también tu futuro. Así que respira profundo. Quédate con nosotros hasta el final. Y si estas palabras tocan algo dentro de ti, algo real y listo para renacer, asegúrate de suscribirte. Porque no estás sola en esto. Y tu sanación merece ser reconocida. Parte 1. Cuando te fuiste todo, empezó a cambiar. Hay una verdad que pocos se atreven a decirte. El momento en que decides irte no es el final, es un renacer. Un cambio silencioso, pero profundamente poderoso. Y lo que sacude no es solo tu partida, sino todo lo que se derrumba detrás de ti en el corazón de quien creías inquebrantable. Tal vez pensaste que irte era un fracaso, que no fuiste lo suficientemente buena, paciente o amorosa como para mantener todo unido. Pero la verdad es esta: en el instante en que retiraste tu amor cuando hiciste silencio y dejaste de luchar, hiciste justo lo que más teme un narcisista. Porque no solo te alejaste, retiraste lo más valioso que alguna vez tuvieron el control sobre ti. El narcisista no ama como tú amas. No busca conexión, empatía ni sinceridad. Busca poder, control y validación constante. Te manipula con contradicciones. Siembra dudas en ti misma. Te hace sentir que siempre tienes que hacer un poco más para que todo esté bien, incluso cuando ya estás agotada. Te convence de que tú eres el problema, que si tú cambias, todo mejorará. Pero no. El problema nunca fuiste tú. El problema es que necesitan que te sientas rota, para ellos sentirse completos. Y un día simplemente dejaste de jugar ese juego. Dejaste de enviar mensajes para suplicar. Dejaste de disculparte por cosas que no hiciste. Dejaste de intentar probar que mereces amor. Simplemente te fuiste. Sin gritar, sin drama, solo silencio. Y ese silencio fue un terremoto en el alma del narcisista. Para ellos el silencio no es calma, es alarma. Porque viven del caos emocional, se alimentan de tus reacciones, existen a través de tu energía. Cuando hablas, distorsionan tus palabras. Cuando lloras, usan tus lágrimas como armas. Cuando te enojas, se sienten poderosos porque aún controlan tu corazón. Pero cuando te callas, no les queda nada. No hay reacción que manipular. No hay emoción que exprimir. No hay escenario donde actuar. Y la verdad se revela: nunca tuvieron verdadero poder. Solo acceso, el acceso que tú les diste. Y ahora se lo has quitado. Tal vez pensaste que los necesitabas, que eran quienes más te comprendían, quienes más te amaban, porque nadie puede herirte tanto si no está tan cerca. Pero el amor real no te hace sentir pequeña.
El amor no te pide sacrificar tu identidad, tu voz, tu dignidad para merecer quedarse. Por eso, cuando te fuiste, no solo dejaste una relación. Te rescataste de un ciclo en el que fuiste entrenada para creer que tenías que ser aceptada cada día. Y lo mágico es esto: en el momento en que te elegiste a ti misma, todo el poder que tenían sobre ti se derrumbó. El narcisista no sabe qué hacer con alguien que ya no puede manipular. Puede intentar recuperarte con disculpas disfrazadas de control, con recuerdos hermosos, con silencios cargados de intención. Pero no te confundas. No es arrepentimiento. Es la sombra de alguien que está perdiendo influencia y entra en pánico porque ya no tiene poder. Sabes que han perdido el control cuando ya no logran hacerte reaccionar. Cuando dejas de responder. Cuando ya no escribes mensajes largos para explicar lo que en tu corazón sabes que ya no les debes nada. Sí los amaste. Tal vez aún los amas. Pero ahora el amor que te tienes a ti misma es más grande. Has entendido que amar no es soportar, que no tienes que quemarte para darle calor a alguien que nunca aprendió a mantener el fuego. El momento en que te fuiste fue el momento en que te levantaste y dijiste con toda serenidad: merezco algo mejor. Y aunque nunca lo admitan, ellos lo saben. En lo más profundo de su mente, saben que algo cambió para siempre. Te perdieron. No porque los odies, sino porque ya no los necesitas para saber quién eres. Has vuelto. Y esta vez no buscas a alguien que llene un vacío. Has regresado a ti misma. Parte 2. Tu silencio es la peor pesadilla del narcisista. Durante mucho tiempo creíste que para terminar una relación tóxica tenías que dar explicaciones, que debías decir todo lo que callaste. Pero entonces descubriste algo más poderoso, a veces lo más fuerte que puedes hacer. Es no decir nada. No porque no tengas nada que decir, sino porque ya lo dijiste todo muchas veces sin ser escuchada. Lloraste, suplicaste. Explicaste, pediste perdón. No porque estuvieras equivocada, sino porque anhelabas ser comprendida. Pero el narcisista nunca quiso entender. Solo quería ganar. Y un día lo comprendiste. El silencio ya no es resignación. Es una elección. Una elección por tu salud mental, por tu dignidad, por tu sanación. Ese fue el momento en que dejaste de responder a sus juegos emocionales, dejaste de reaccionar ante insinuaciones, dejaste de participar en la misma obra repetida. Te retiraste no por debilidad, sino porque ya no necesitabas demostrar nada. Y fue entonces cuando comenzó su pesadilla. Porque ellos no temen tus gritos, aprendieron a usarlos como prueba de que estás loca o eres inestable. No temen tus lágrimas, las usan como herramienta de manipulación. No temen las discusiones, allí aún tienen control. Pero temen tu silencio. Porque el silencio no se puede distorsionar, no se puede explotar, no se puede controlar. Ese silencio no es huida, es una muralla invisible que construiste para protegerte de nuevas heridas. Y esa muralla, aunque nadie la vea, los desespera más que cualquier ruptura escandalosa. Verás, el narcisista vive de la validación externa. Necesita verse reflejado en ti. Necesita saber que aún ocupa espacio en tu mente a través de un mensaje, una explicación, una reacción. Eso es su combustible, tu presencia emocional en el dolor que ellos mismos causaron. Pero cuando dejas de responder, cortas el suministro. Y cuando ya no hay palabras tuyas,
empiezan a hablarse a sí mismos. Y eso es lo que más temen. Porque por dentro están vacíos. No tienen cimientos, ni valores reales, ni identidad sólida. Siempre te usaron para llenar ese vacío. Y cuando tú desapareces, se ven obligados a enfrentarse a sí mismos, algo que han evitado toda su vida. Podrán intentar recuperarte. Serán amables, de repente pedirán perdón, o harán lo contrario, se volverán fríos como si nunca hubieras existido. Pero todo son estrategias. Es su intento desesperado por volver a encender una emoción en ti. Porque saben que mientras reacciones todavía pueden entrar en tu mente. Pero tú no reaccionas. Y eso los desarma. Porque ahora ya no eres la persona frágil de antes. Has cambiado. Tu silencio ya no es sufrimiento, es una declaración sin palabras. Te he superado. Ya no necesito respuestas. No necesito que nadie valide mi valor excepto yo misma. Tu silencio ha roto el ciclo emocional que ellos solían dominar. Ya no controlan la narrativa. No pueden guiarte hacia donde les conviene. No pueden encenderte y esperar tu explosión. Porque ahora callas y estás en paz, algo que ellos no comprenden. Y la verdad es esta: tu paz hace que su caos se revele. El narcisista puede fingir indiferencia, actuar como si no le importaras. Pero es solo una máscara construida desde el miedo. En el fondo se retuercen, porque por primera vez no saben qué piensas, qué sientes o qué harás después. Y eso los deja completamente fuera de control. En un mundo donde siempre fueron los maestros de las emociones ajenas, el no poder afectarte es su mayor fracaso. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de todo? Que no tienes que hacer nada. No tienes que responder. No tienes que explicar. No tienes que demostrar nada. Porque tu silencio ya lo dice todo. Ya no juego. Me elijo a mí. Ya no soy alguien que tú puedas definir. Y cuando logras eso, no solo estás cerrando una etapa dolorosa, estás construyendo una nueva versión de ti, fuerte, consciente y verdaderamente libre. Parte 3. Cuando te retiras, su sistema se derrumba. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el narcisista parece enloquecer cuando te retiras sin previo aviso? No es porque te ame profundamente. Tampoco porque esté verdaderamente arrepentido. Es porque acabas de hacer lo único capaz de destruir la estructura psicológica que tanto esfuerzo puso en construir. Le cortaste el suministro de poder. El narcisista no vive de amor, vive de control. Cada palabra, cada gesto, cada silencio está calculado para mantenerte en un estado de incertidumbre ansiosa, confundida, buscando claridad. Y en ese estado, él puede manipularte con facilidad, hacerte dudar de ti misma y al final someterte. Pero lo que no esperaba es que un día te cansarías de intentar entender, cansada de adivinar si hoy está feliz o distante, cansada de justificar su frialdad sin motivo, cansada del ciclo de te amo, te humillo, te doy, te lo quito. Y tú no gritaste, no lo desenmascaraste, simplemente te detuviste, silenciosamente, te retiraste. Un acto suave pero con fuerza devastadora, porque dejaste de jugar su juego. Y cuando no hay más jugadores, el escenario se viene abajo. El narcisista vive como un director de teatro. Necesita actores para mantener su papel de autoridad. Mientras tú reacciones con enojo, con lágrimas, con explicaciones, sigues siendo parte de la obra. Pero cuando te bajas del escenario sin despedidas, sin drama, sin mirar atrás, el telón se cierra.
y él queda solo, sin guión, sin audiencia, sin alguien a quien manipular. Tu retirada no fue simplemente una acción, fue el colapso de su sistema. Un sistema construido sobre tu dependencia emocional, tu miedo al abandono y esa esperanza intermitente que él te daba en dosis medidas. Pero cuando viste el patrón, cuando dejaste de analizar cada palabra suya, dejaste de ser su fuente de energía. Y entonces entró en pánico. No te dejes engañar por su aparente calma. Detrás de las fotos, con su nueva conquista, los estados indiferentes o incluso su desaparición repentina, se esconde un caos interno que no puede manejar. Porque está desesperado por recuperar la sensación de poder. Esa que tú le arrebataste con un simple gesto, no responder. El narcisista no sabe lidiar con el vacío. No soporta quedarse solo con sus pensamientos. Porque en su interior no hay solidez, solo fragmentos de inseguridad, vergüenza y carencias afectivas jamás resueltas. Y para él, tú no eras una pareja. Eras un espejo. Uno que reflejaba su poder, su valor, su importancia central en el mundo. Pero ahora ese espejo ya no está. Te lo llevaste contigo. Y sin reflejo, sin control, todo lo que había construido empieza a resquebrajarse. Tal vez pienses, solo me quedé en silencio. Solo dejé de escribirle. Pero para el narcisista, eso fue un golpe directo a su falso ego. Porque no puede tolerar la idea de no tener influencia. Y la influencia era todo lo que tenía. Sin ella no tiene nada. No sabe quién es si no puede manipular a alguien. Y en tu silencio, deja de ser alguien. Y aquí viene lo más poderoso, no necesitas hacer nada más para que se derrumbe. No necesitas vengarte. No necesitas decir la última palabra. No necesitas demostrar quién tenía razón. Porque ya ganaste al retirarte, al recuperar tu energía y al no permitir que siguiera alimentándose de tu alma. Tu retiro no fue una huida. Fue una decisión consciente. Una declaración que grita sin necesidad de palabras. Merezco la paz que tú nunca me ofreciste. Él creyó que nunca podrías irte, que te tenía atada emocionalmente para siempre. Pero tú le demostraste que se equivocó gravemente. No solo te fuiste físicamente, retiraste el consentimiento inconsciente que alguna vez le diste el poder de definirte, de alterar tu estado de ánimo, de usarte como su fuente de validación. Y al quitarle eso, no solo rompiste el sistema en el que él vivía, empezaste a construir uno nuevo, para ti. Un sistema sin manipulación, sin amor condicionado. Un sistema donde se te ama por quien eres, no por lo fácil que eres de controlar. Y en ese lugar, ya no eres una sobreviviente. Eres alguien que se levantó entre los escombros y ya no volvió a mirar atrás. Parte 4. El espejo ya no los refleja. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el narcisista no puede soltarte incluso cuando fue él quien te empujó al límite? ¿Por qué vuelve no para enmendar nada, sino para comprobar si todavía puede controlar tus emociones? La respuesta está en una verdad simple pero profunda. Tú fuiste alguna vez su espejo. Un espejo donde se reflejaba la ilusión que tenían de sí mismos. El narcisista no construye su identidad desde adentro. No tienen un yo verdadero forjado por valores, responsabilidad o integridad. En su lugar, existen absorbiendo la imagen de los demás y especialmente la tuya. Tú con tu corazón sensible. Tú con tu empatía infinita.
Tú que siempre buscabas razones para entenderlo, para perdonarlo, para darle otra oportunidad. A tus ojos, tú eras una persona con alma propia. A los suyos, eras un reflejo a moldear a alguien que podía hacerlos sentir inteligentes, atractivos, poderosos. O víctimas, si les convenía. Cada palabra tuya, cada gesto, cada reacción, era prueba viviente de que ellos valían algo. Pero un día, dejaste de reflejarlos. Dejaste de afirmar lo inaceptable. Dejaste de justificar sus faltas de respeto. Dejaste de temblar para retener a alguien que nunca supo cuidarte de verdad. Y para el narcisista eso no fue solo una pérdida, fue una crisis de identidad. Verás, ellos no saben enfrentarse a sí mismos. Evitan la verdad como si fuera una enfermedad contagiosa. Dentro de ellos hay caos vacío y una vergüenza profunda que nunca se han atrevido a nombrar. Por eso te necesitaban no para amar, sino para usarte como espejo que sostuviera su imagen falsa. Te necesitaban para sostener la ilusión de que eran suficientes. Y cuando te fuiste, cuando dejaste de jugar ese papel, no solo saliste de una relación. Les quitaste el único espejo que alguna vez tuvieron. Para una persona emocionalmente sana, perder a alguien puede ser doloroso, pero también es una oportunidad de reflexión, de crecimiento. Para el narcisista, perderte no es una oportunidad. Es la ruina de la ilusión que los mantenía a flote. Jamás lo admitirán. En lugar de eso, intentarán minimizarte. Te llamarán débil, ingrata, insensible. Inventarán historias para desprestigiarte, buscarán invertir los roles para aparecer como la víctima. Pero todo eso es un intento desesperado de esconder la verdad. Perdieron lo único que les daba poder, tu reflejo. Y tú se lo quitaste sin gritar, sin venganza, solo con tu silencio, con tu dignidad intacta, con una mirada que ya no depende de ellos, con una paz que no pueden alcanzar. Lo que los asusta no es tu enojo. Están acostumbrados a manejar tus emociones como si fueras una marioneta. Saben hacerte llorar, hacerte disculparte, hacerte sentir culpable. Pero cuando ya no reaccionas, se enfrentan a su verdadera imagen y tú ya no estás allí. Ya no tienen un espejo que les diga que son valiosos. Nadie los mira con admiración, con miedo o con deseo. Solo están ellos, consigo mismos. Y esa es una soledad que no pueden soportar. Porque en un mundo sin reflejos no existen. Y por eso se desesperan, hacen todo lo posible para que reacciones de nuevo. Pueden aparecer con el típico recordando lo que tuvimos, usar frases con doble sentido, publicar fotos sugestivas, escribirte de madrugada o fingir que han cambiado. Pero todo tiene un solo objetivo: comprobar si todavía eres su espejo. Y cuando descubren que ya no lo eres, que no te estremeces, que no quieres arreglarlo, que ya no los ves como el centro de tu sufrimiento, entonces no solo fuiste quien se alejó, fuiste quien evolucionó. Te elevaste por encima de ellos. No ganaste porque venciste. Ganaste porque saliste del ciclo en el que ellos te mantenían atrapada. ¿Y sabes qué es lo más mágico? Ya no necesitas validación. No necesitas que admitan su culpa. No necesitas disculpas, porque ya lo viste todo. Ya despertaste. Y cuando estás despierta, la verdad no necesita ser validada para ser real. Ellos te perdieron no porque dejaras de amar, sino porque ya no quieres ser el espejo donde reflejan su propia sombra. Y eso es lo que los destruye. Parte 5. No contacto. Cuando recuperas todo tu poder para el mundo exterior, el no contacto parece solo una acción técnica: bloquear números, borrar mensajes, dejar de seguir, evitar el acercamiento.
Pero para quienes han estado en una relación con un narcisista, saben que el no contacto es una revolución silenciosa. Es la línea final entre la supervivencia y la autodestrucción. No elegiste el no contacto porque eres fría. No desapareciste para herir a alguien. Todo lo contrario, lo diste todo. Explicaste, suplicaste, esperaste, perdonaste. Hiciste hasta lo imposible para salvar un amor que creías auténtico. Pero llegó un momento en el que comprendiste que cada respuesta tuya era combustible para su manipulación. Porque el narcisista no se comunica para conectar, se comunica para controlar. Cada vez que contestabas, le dabas la oportunidad de distorsionar, redirigir, sembrar duda. No escucha para entender, escucha para contraatacar. Y tú, sin darte cuenta, eras arrastrada pues a un juego donde nunca tuviste derecho a ganar. Por eso, el no contacto no es solo una estrategia, es una salida espiritual. Cuando eliges el no contacto estás diciendo, ya no permito que toques mi mente, mis emociones ni mis valores. Cierras la puerta no para huir, sino para proteger lo que queda de ti. Es una elección consciente, no responder, no engancharse, no dejar que las dulces palabras o la culpa te arrastren de nuevo. Lo que hace que el no contacto sea devastador para el narcisista es que corta la fuente misma de su poder, tu reacción. No pueden manipular a quien guarda silencio. No pueden distorsionar a quien ya no responde. No pueden controlar a un alma que ha cerrado la puerta no por ira, sino por claridad. Y ahí es cuando empiezan a perder el control. Podrán llamarte fría, podrán hacerse las víctimas, podrán intentar que parezcas la persona equivocada, pero en el fondo lo saben, han perdido su lugar en tu mente. Ya no tienen influencia, ya no pueden activar tus emociones. Y para un narcisista ese silencio es la sentencia final, sin juez, sin juicio, irrevocable. Cuando eliges el no contacto, también empiezas a ver cosas que antes no veías. Descubres cómo disfrazaban la frialdad con palabras dulces. Ves cómo te atrapaban con cuidado condicionado. Y aprendes a diferenciar entre amor y posesión, entre conexión y prisión. No siempre será fácil. Habrá días en los que extrañes, noches en las que dudes si fuiste demasiado dura. Pero en esos momentos recuerda aquellas madrugadas en vela, esperando un mensaje que nunca llegó. Recuerda cuántas veces pediste perdón por cosas que no hiciste. Recuerda cuántas veces tuviste que pedir permiso para sentir. Y entenderás el silencio de hoy. Es el precio de la libertad de mañana. El no contacto no te vuelve más dura. Te vuelve más amable contigo misma. Empiezas a sanar. Ya no saltas al ver una notificación. Ya no esperas que alguien te confirme que mereces amor. Vuelves a ti, a quien eras antes de que sus juegos emocionales te reprogramaran. Y el narcisista buscará a otra persona. Intentará reconstruir su sistema de control. Pero no hay nadie como tú. Pueden reemplazarte físicamente, pero no energéticamente. Porque tú ya cambiaste. Ya no eres fácilmente manipulable. Ya no caes en ciclos repetidos. Aprendiste el arte de cortar y de sostener tu silencio como un arma sagrada. Ese silencio no es una retirada. Es una declaración de alguien que sobrevivió y está sanando. Ya no necesitas volver para demostrar nada. No necesitas una última vez para explicarte. Cada minuto que sigues viva libre y en paz. Es una afirmación rotunda. Ya no pertenezco a ese escenario.
Fuiste actriz en una obra donde el narcisista era el director. Pero ya no estás bajo sus reflectores. Te bajaste del escenario y ahora estás escribiendo un nuevo guión. Uno donde tú eres tú y nadie más tiene el poder de dirigir tu historia. Parte 6. Tu sanación es la derrota definitiva del narcisista. ¿Sabes qué es lo que el narcisista nunca podrá perdonarte? No es que te hayas ido. No es tu silencio. Es que sanaste. Para ellos tú eras un personaje programado para vivir rota, para volver siempre para perdonar eternamente, o al menos para seguir sufriendo. En su mundo solo tienes valor si sigues siendo vulnerable, si sigues necesitando que te arreglen. Creen que la herida que te dejaron te mantendrá atrapada como un anzuelo invisible que te sujeta en el dolor, en la culpa, en la duda, en la nostalgia. Pero hiciste algo que nadie, ni siquiera tú misma, creíste posible, empezaste a sanar. Primero fueron cambios pequeños. Dormiste mejor. Dejaste de revisar el teléfono al despertar. Pudiste escuchar esa canción sin quebrarte. Ya no buscabas disculpas que nunca llegaron. Y poco a poco recordaste quién eras. Esa persona que reía fuerte, que creía en lo bueno, que no pedía permiso para sentir. Ahí supiste el proceso de sanación había comenzado. Y para el narcisista eso es imperdonable. No porque te ame, sino porque cuando sanas lo obligas a enfrentar lo peor. Ya no tiene poder sobre ti. Creía que siempre podría herirte. Una frase cortante, una mirada indiferente, una desaparición repentina. Todas eran tácticas para comprobar si seguías afectada. Pero cuando dejas de reaccionar como antes, cuando ya no te rompes ante sus silencios, entonces para ellos ya no sirves. Y eso los derrumba. Porque su existencia se define por su capacidad de generar impacto. Si no pueden hacerte llorar, se sienten invisibles. Si no pueden hacerte enojar, se sienten débiles. Si no pueden controlar tu estado de ánimo, ya no saben quiénes son. Por eso, cuando inicias tu proceso de sanación, no solo te reconstruyes a ti misma, también desmantelas la ilusión de poder que ellos tenían sobre ti. Te dijeron que eras demasiado sensible, pero esa sensibilidad fue la llave para conectar contigo misma y sanar desde la raíz. Te dijeron que eras débil, pero esa debilidad era la valentía de mirar hacia adentro y enfrentar lo que ellos huyen toda la vida. Te dijeron, nadie te amará como yo lo hice. Y entendiste, nunca te amaron, solo amaban sentirse en control de ti. Y cuando aprendes a amarte, cuando te miras al espejo, y ya no ves a una persona rota, culpable, no suficiente, sino a alguien que atravesó el infierno. Y sigue de pie, te conviertes en un espejo de verdad que ellos jamás se atreverán a mirar. Empiezas a poner límites, a decir no sin culpa, a amar con el corazón y con la mente, a elegir lo que te da paz, no lo que te resulta familiar pero tóxico. Y entonces sonríes, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás atrapada en el ciclo del sufrimiento. Esa sonrisa es el golpe final que el narcisista jamás vio venir. Para ellos eras la víctima perfecta, empática, comprensiva, dispuesta a esperar. Pero ya no eres su fuente de suministro emocional. Has cerrado la llave, has detenido el flujo, y ahora usas tu energía para nutrirte a ti. El narcisista jamás lo admitirá. Fingirá que no importas. Dirá, ya la olvidé o ya lo superé.
Pero no te dejes engañar si se acuerdan. No porque aún amen, sino porque ya no pueden controlarte. Y en su mundo perder el control es perderlo todo. No necesitas vengarte. No tienes que demostrarles nada, porque tu sanación es la prueba más clara de que ganaste. No ganaste en su juego, ganaste en el viaje de volver a ti misma. Saliste de una relación tóxica sin endurecer tu corazón. Caminaste por el dolor sin convertirte en quien lastima. Y te levantaste no para vengarte, sino para vivir una vida con propósito brillante, firme, y sin ser definida por nadie más que por ti. Eso no es solo sanación. Eso es una victoria sagrada. Parte 7. No te amaban. Solo amaban la sensación de controlarte. Quizás lo más difícil de aceptar después de salir de una relación con un narcisista no sea el dolor. Es la verdad. La verdad de que nunca te amaron de verdad. Amaban cómo los hacías sentir consigo mismos. Amaban ser admirados. Amaban que dependieras de ellos. Amaban controlar tus emociones, tus reacciones, tu mundo interno. No amaban tu alma, amaban tus respuestas. No amaban tu presencia, amaban el poder que les entregaste sin saberlo. No querían tu corazón, solo querían que les pertenecieras para llenar el vacío frágil de su ego. Y entonces te das cuenta de que esa relación en la que depositaste toda tu esperanza no era más que una obra teatral donde tú solo eras un personaje secundario en su guión. No querían una pareja igual. Querían una figura dependiente, alguien que siempre tuviera que demostrar su valor, que pidiera perdón por cosas que no hizo, que viviera en la espera constante. Y lo más devastador, tú llegaste a creer que eso era amor. Pensaste, si soy más paciente cambiará. Si amo más fuerte entenderá. Si me sacrifico un poco más valorará lo que siento. Pero no. El amor verdadero no exige que desaparezcas para poder existir. No te obliga a sufrir para ser validada. No te pide apagar tu luz solo para mantener a alguien que no la merece. El narcisista no ama como tú entiendes el amor. Para ellos el amor es una transacción psicológica. Te doy algo de atención, pero tú me das el control. Te hago sentir especial, pero tú cedes tu dignidad para quedarte. Te ofrezco cercanía, pero tú pagas con dudas, ansiedad y autoabandono. Lo ves. Eso no es amor. Es trauma disfrazado de afecto. Y cuanto más te esfuerzas, más prueban tus límites. Cuanto más intentas salvar la relación, más te empujan al borde. Hasta que un día ya no te reconoces en el espejo, ves a alguien que calla, que sufre en silencio, que cree que no es suficiente. Hasta que un día dices basta. No porque dejaste de amar, sino porque comenzaste a amarte más a ti misma. Y empiezas a preguntarte, ¿por qué el amor me hace sentir peor cada día? ¿Por qué debo pedir perdón por sentir? ¿Por qué siempre soy yo la que cambia mientras ellos nunca se miran? Y entonces entiendes. No eras amada, eras manipulada. No eras cuidada, eras controlada. No eras escuchada, eras silenciada, culpabilizada, usada. Nunca quisieron tu felicidad. Solo querían que te quedaras el tiempo suficiente para seguir siendo el centro del universo. Y cuando te volviste consciente, cuando pusiste límites, cuando exigiste justicia, te convertiste en una amenaza. Pasaste de ser la querida a ser la conflictiva, la egoísta, la que exige demasiado. Porque para un narcisista cualquiera que ya no es fácil de controlar, es un traidor. Y ahí lo entendiste todo.
Si alguien solo te ama cuando obedeces callas o eres fácil de manejar, eso no es amor. Es un contrato tóxico disfrazado de cariño. Cuanto más fuerte te haces, más sienten que pierden. Cuanto más auténtica vives, más se quiebran. Y lo que realmente los enloquece no es haberte perdido. Es haber perdido el poder sobre ti. Rompiste el papel que ellos te impusieron. Rechazaste ser la sombra para que ellos brillen. Dejaste de reflejar una grandeza falsa que necesitaban validar. Y eso no te lo perdonarán. Porque ya no eres un personaje en su historia. Eres la protagonista de la tuya. Y esa es la forma más profunda de revancha. No con rabia, sino con sanación. No porque seas fría, no porque seas cruel, sino porque ya viste toda la verdad y elegiste no volver atrás. Elegiste paz en vez de caos. Elegiste claridad en vez de confusión. Elegiste un amor real que nace desde dentro. Y en cada paso de esa sanación estás reescribiendo lo que significa el amor. El amor no controla. El amor no rebaja. El amor no te hace perderte a ti misma. No perdiste al narcisista. Te liberaste del papel que ya no correspondía a tu alma. Y desde hoy, nunca volverás a interpretarlo otra vez. Ya no eres esa persona que enviaba mensajes largos suplicando una explicación. Ya no eres quien sufría en silencio con la esperanza de que el amor pudiera cambiar un corazón frío. Y tampoco eres quien creía que soportar el dolor era una prueba de lealtad. Hoy eres una sobreviviente, y más aún, eres alguien que ha despertado. No solo saliste de una relación, saliste de un papel equivocado en una obra que tú nunca escribiste. Rompiste el ciclo. Recuperaste tu voz. Pusiste fin a una cadena de perdones que nunca fueron valorados. Y con tu propio silencio dijiste la frase más poderosa que un narcisista jamás vio venir. He recordado quién soy. El narcisista puede seguir interpretando el papel de víctima. Puede usar a alguien nuevo para recrear la imagen que construyó. Puede hablar de ti con mentiras, distorsionar los hechos para proteger un ego en ruinas. Pero tú no necesitas aclarar nada. No necesitas demostrar nada. No necesitas mirar atrás, porque por primera vez después de todo, ya no vives para ser comprendida, vives para ser tú misma. Y esa es la victoria más silenciosa, pero más poderosa de todas. Si estás en algún punto de este camino, tal vez, aún con dolor, con dudas, temblando entre pensamientos de si hiciste lo correcto, recuerda la sanación. No necesitas ser perfecta para tener valor. Lo importante es que sigues adelante. Cada día eliges volver a ti. Cada paso, aunque sea pequeño, te aleja más del lugar que una vez atrapó tu alma. Y si estas palabras tocaron algo en ti, un recuerdo, una voz interior, un susurro que te dice que mereces más, no te vayas en silencio. Suscríbete ahora mismo al canal, no solo para no perder el próximo contenido que puede transformarte, sino para unirte a una comunidad de personas que están despertando, personas que ya no viven en el silencio manipulado, sino con claridad, conciencia y libertad. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte el video. Una frase, una mirada, un instante de verdad. Puede ser el primer paso que salve a alguien de la oscuridad. Has regresado. Pero esta vez eres tú misma.
sin pedir permiso, sin bajar la cabeza. Y nadie podrá quitarte eso jamás.